Ya estamos aquí, buenas noches. Bomberos de los parques de Aranda y Miranda, entre otros, participan desde hoy en Miranda de Ebro en un curso especializado en rescates e inundaciones. A lo largo de 3 días abordarán cómo actuar en caso de rescates en inundaciones. Podemos decir que es uno de los riesgos mayores de riesgo para las personas y para los bienes que hay en España, las inundaciones, las riadas, y que se ha llevado la vida de muchas personas, ¿no?, a lo largo de estos años. Faltan médicos en España, en eso hay consenso, aunque Burgos y León consiguieran sus pretensiones de albergar una facultad no resolvería el problema, al menos a corto plazo. Hay quien cree que todo pasa por convocar más plazas en el MIR porque se ha convertido en un embudo que deja fuera a miles de médicos. En algunos casos habrá que aumentar el número de cupos, evidentemente, porque hay que dar la asistencia con los medios que tenemos. Y en algunas ocasiones y en algunos periodos de año, como ha sucedido este verano en Castilla y León, pues se han movilizado pacientes desde sus consultorios a los centros de salud. Y mañana jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, en la sala Andén 56, se presentará el nuevo programa musical de esta casa, Live la 8 on Tour, la versión viajera de Live la 8, con las actuaciones de Ana Maes, El Nido y Laura Shadowplay. Y hoy analizamos las cosas que pasan con Juan Carlos Aparicio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado de acompañaros. Gracias. A su lado se encuentra Octavio Ganado. Bienvenido, ¿cómo estás, Octavio? Buenas noches. ¿Qué tal este puente? ¿Lo habéis hecho? No, vida muy tranquilita, hemos cumplido la tradición, al menos en mi caso, visitar a las personas más queridas que nos han dejado. Ayer estuve en un recital por cierto, muy simpático de Rubén Amoretti, un viejo compañero de tiempos de la Tuna. Y el resto, pues, realmente, ya digo, contento, como todo el mundo, por los resultados deportivos, especialmente del Burgos. Enseguida lo hablamos. Octavio, ¿cómo ha ido ese puente? Yo tenía el puente muy marcado porque el viernes había Consejo Social de la Universidad, cierto, era la Constitución, y el martes 1 de noviembre los socialistas de Burgos, desde hace ya casi 40 años, hacemos un homenaje a los muertos durante la guerra civil y de la represión de la dictadura, y vamos al monumento, al monolito de Estepar, y en el cementerio de Burgos, en la Pedraja, en diferentes sitios de la provincia, y la verdad es que el resto del tiempo para un abuelo son los nietos. Que ya es trabajo y alegría, de todo. Él tiene la suerte de tener cerca a los nietos, yo les tengo a 7 horas de avión. Bueno, por eso te coges buenas vacaciones a veces, con la excusa. Todo tiene su cara y su cruz. Bueno, pues hoy vamos a dedicar una parte del programa a hablar de las residencias de mayores, plazas libres, requisitos de entrada y demás. Lo haremos con su responsable en la Diputación Provincial, con nosotros, Inmaculada Sierra. Buenas noches, Inmaculada. Buenas noches. Gracias por acercarte hasta el informativo. Gracias a vosotros. ¿Tú crees que hay mucho desconocimiento en torno al mundo de las residencias de mayores en Burgos? Bueno, a ver, yo creo que hay desconocimiento porque es un tema que hasta que no te afecta directamente quizá pues lo tienes un poco abandonado, ¿no? O sea, no abandonado, pero bueno, sabes que están ahí, pero no sabes muy bien cómo funciona el tema hasta que realmente te encuentras con el problema de o ingresar tú o ingresar a un familiar, ¿no? O tomar esa decisión que a veces no es tan fácil. Pues Inmaculada, mejor no lo has podido resumir porque ese es mi objetivo esta noche. Hay muchas personas que se encuentran de repente con ese problema y aunque todos sabemos los servicios públicos hasta qué punto llegan, sí, hay muchos trámites que realizar y mucha información que en suya igual no hemos prestado suficiente atención y lo vamos a hacer aquí esta noche enseguida, pero antes lo nombraba Octavio. Vamos a empezar con Juan Carlos, lo decía, vamos a empezar hablando de Deportivo Burgalés y con mucho orgullo. El Burgos Club de Fútbol es el nuevo líder de la Liga Smartbank. Los blanquinegros se llevaron los 3 puntos del hasta ahora inexpugnable estadio de Gran Canaria y se sitúan en lo más alto de la tabla. Bueno, yo creo que Calero es muy prudente, ¿no? Él sigue diciendo que el objetivo es la permanencia, ¿no? Ya lo dice menos porque cada vez cuando le oímos decir eso, pues nos reímos, ¿no? O sea, estar los primeros y que el objetivo sea la permanencia. Lo que pasa es que, bueno, para el Burgos esto es un sueño. O sea, yo creo realmente que con el presupuesto que tiene el Burgos, esto no se parece mucho a un milagro. Efectivamente. Y la afición, ¿cómo está respondiendo desde el inicio de temporada, eh? Yo he dicho muchas veces que ir al plantío durante muchos años era o bien a pasar frío, o bien a pasar miedo, o bien a pasar las dos cosas. Y ahora estoy viendo, no sé si en buena medida por el cambio climático y en otra buena medida por un trabajo espléndido
Y hay que añadiría un escalón más, no solamente Julián Calero, sino una directiva que ha sabido poner orden en un proyecto que está gestionando limpiamente unas cuentas y ha conseguido algo que es fundamental en política, en deporte y en todo, que es ganar en confianza en sí mismos. Y eso creo que es una de las claves del éxito. Disfrutemos porque no sabemos si es algunos de estos jugadores, el propio entrenador y tal, pues serán lógicamente objeto de deseo de otros clubes. Pero de momento a disfrutar. Exacto, ojalá sigamos esta racha. Vamos ya a continuar con más temas porque el Banco Central Europeo ya ha transmitido hoy la intención de seguir subiendo los tipos de interés. El Euribor ha cerrado octubre en un 2,6%. Por una hipoteca de 100.000 euros, la cuota se podría incrementar en unos 220 euros a todos a los que les toque revisión en este mes de noviembre que ha comenzado ya. Y visto que ahora el Euribor vuelve a estar en el foco, nos hemos propuesto explicarles qué es este indicador que está provocando algún que otro quebradero de cabeza y que amenaza a cientos de familias muy ajustadas en un momento inflacionista como el actual. Ahora quienes buscan una vivienda tienen claro que quieren una hipoteca fija y se nota porque 7 de cada 10 préstamos que se firman se hacen a un interés inamovible. Pero las de tipo variable siguen siendo mayoría y esas son las que se subirán de media hasta 300 euros y crecerán por culpa del Euribor. Es el índice de referencia para todo tipo de préstamos. Lo vemos mucho en el hipotecario, pero para las cuentas de crédito, para los préstamos, para cualquier préstamo que se pida, es decir, para cualquier financiación, el Euribor es el referente. Es un porcentaje que se calcula en función al precio al que presta el dinero el Banco Central Europeo y a las expectativas, que ahora son mejores después de que Christine Lagarde afirmase el jueves que no espera más subidas tan fuertes. Le estamos viendo una tendencia hacia la baja, y los expertos consideran que lo más probable es que ya no lleguemos al 3%. Por eso ahora hay que pensarse muy bien si firmar a plazo fijo a cualquier precio, porque la tendencia parece a la baja. Eso es lo que conocíamos hasta el viernes pasado, pero Juan Carlos, hoy el Banco Central Europeo nos da otro tipo de pistas. Vamos a ver, el Banco Central Europeo es una institución que se crea, o lo pone en el primer párrafo, para combatir la inflación y mantenerla en niveles muy bajos. Los economistas no han logrado encontrar otra herramienta ni otra medicina contra la inflación que no sea la elevación de los tipos de interés, el endurecimiento de los tipos de interés. No todos, perdona. Recordemos que hubo que explicar lo que era la prima de riesgo, que es cuando no son los particulares los que se endeudan, sino cuando son los estados los que se endeudan y tienen que comprar, vender, negociar su deuda. Mientras no se descubra otra receta mágica frente a la inflación, asistiremos, y eso será en función de la evolución de la propia inflación. En la inflación actual hay dos elementos determinantes: los costes energéticos, que están fuera de la voluntad, porque Europa no es autosuficiente en energía, fuera de la voluntad del propio ámbito europeo. ¿Qué le queda? Le queda, evidentemente, elevar los tipos de interés. Bueno, a lo mejor para quienes tengan inversiones, para quienes hayan ahorrado, malos para quienes estén endeudados o tengan que endeudarse. Pero es que, insisto, no hay otra receta y el Banco Central Europeo tampoco puede hacer otra cosa que volver a lo que fue su filosofía y la razón de su creación. Te decía que no todos, porque hay casualidades que en este informativo tenemos a dos economistas y los dos dicen todo lo contrario, que eso ya no funciona. Yo lo que he dicho, como que cuando se creó esa norma. Dios me libre, me encantan los economistas. Estoy casado con una economista y tengo dos hijas economistas. O sea, no creo que haya otra persona que quiera más a los economistas que yo. Es que quien dice que lo pone peor, Octavio. Pero no a todos, ¿no? A ver, en una unión de países imperfecta, pero que tiene una moneda única, si la inflación es muy diferente entre un país y otro, el país que tiene más inflación drena moneda. Es decir, saca moneda de los países con menos inflación para que vayan a financiarse a él. Entonces, los países más ricos de Europa, que suelen ser países que tienen una política fiscal muy consolidada, no tienen ningún interés en que su ahorro financie a otros países, y por eso cuando se crea el Banco Central Europeo se le encomienda que mantenga una tasa de inflación más o menos coherente en todos los países. Y esto significa que cuando los precios suben hay que retirar dinero del mercado a base de encarecerlo para conseguir que la gente tenga menos prodigalidad a la hora de comprar. Y dicho esto, si el Euribor sigue subiendo, lo que ha dicho la ministra de Economía, que es una persona excepcionalmente competente, es que será necesario negociar con la banca la ampliación de los plazos de la hipoteca,
Es decir, si la única solución que tiene un banco para tener una relación comercial con una persona que tiene una hipoteca con la entidad financiera es subir la hipoteca por el tipo de interés, por la subida del Euribor, entonces lo razonable es negociar con el banco, y el gobierno tiene la sartén por el mango cuando negocia con la banca, que el banco le ofrezca inmediatamente ampliar la hipoteca 1 o 2 años. La ventaja que tenemos es que las últimas hipotecas, las que se han firmado en los últimos años, la gente tiene mejor cultura financiera, afortunadamente, y ya viendo las orejas al lobo, porque la subida del Euribor lleva año y medio, están negociando tipos de interés fijos. Hombre, como para no negociar, Juan Carlos, porque ellos mismos son los primeros interesados por la cantidad de impagos que pueden tener. Exactamente, si tiene un enemigo natural, y es una enseñanza que aprendimos en la anterior crisis económica, es la morosidad y en este caso los impagos, que condujo a la enorme crisis financiera y a la burbuja inmobiliaria. La gente no podía hacer frente a los pagos de las hipotecas. Creo que de lo malo también se aprende, o se aprende incluso más que de lo bueno. En este momento creo que y me parece bien, muchas instituciones financieras están tomando la iniciativa a la hora de ofrecer cuadros sostenibles, posibles y viables para las familias, porque, insisto, recordemos la anterior crisis y comprendamos que a nadie le interesa, ni a los propietarios, ni a los que tienen la hipoteca, y menos aún a las entidades financieras. Bien, pues hablábamos también de la inflación. Afortunadamente, la inflación de España ya no es de las más altas de Europa, es todo lo contrario, quizás sea porque la factura de la luz del mes de octubre ha sido la más baja del último año. De media hemos pagado 74 euros, lejos de los 123 que se marcaron en el pasado mes de marzo, justo cuando empezó la guerra en Ucrania. Cuando nos llegue la factura de la luz del mes de octubre podremos tener un cierto alivio. Será la más baja del último año. La media que pagaremos será de 74 euros cuando hemos llegado a pagar más de 120. Y en la finca es verdad que lo hemos notado mucho la factura, pero aquí en el piso no. Hasta que no lo vea, no me lo creo. La verdad es que bajen las cosas. Yo creo que una vez que han subido es muy difícil que baje todo. Pero bueno, esperaremos que sea así, porque si no, no sé dónde vamos a llegar. Me parecería estupendo que fuera verdad. Sí. Nada más, ojalá. Ahora a ver si es verdad que de aquí a más adelante se ve la bajada de la factura. En la calle la mayoría de las personas aseguran que llevan un año intentando ajustarse el cinturón lo máximo posible para pagar lo mínimo en el precio de la electricidad. Todos ellos señalan han tomado medidas para intentar pagar lo mínimo posible en este recibo. Intentas a lo mejor, pues si estás en el salón, tener solo una luz, no tener varias. Hombre, pues ya sabes, siempre intentas poner menos el horno, la lavadora la intentas llenar más, el lavavajillas hasta que no esté a tope no lo pones. Desenchufar todo. Cuando no se usa, apagado. Cuando no se usa todo, la televisión, pues todo. Como ahorro, la vela. La vela, el candil, el brasero de cisco de antiguamente. Aunque el precio comience a moderarse, las costumbres que hemos adoptado para rebajar la factura las seguiremos manteniendo, todo por contener en la medida de lo posible los precios. Auténticos equilibrios estamos haciendo todos. Vamos con más cosas. Hoy en la sesión de control en el Congreso, tanto PP como PSOE han escenificado que la reconstrucción de sus relaciones aún está lejos. El Partido Popular recrimina a Pedro Sánchez que quiere rebajar las penas por sedición, y el presidente del Gobierno recrimina que los populares no quieren cumplir con la Constitución. ¿Quién es ese nuevo señor X del Partido Socialista que fue a ver a Puigdemont? ¿Quién ha ido a negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas? ¿Quién ha ofrecido que las leyes en España se redacten en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña? Porque quien quiera que fuera lo hizo siguiendo sus órdenes. Ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumplan con la Constitución, señorías. Pues eso ha sido hace unas horas, esta mañana. Octavio, el presidente del Gobierno, parece que la estrategia actual es echar la culpa a Feijóo de no llegar a este acuerdo, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿Por qué ha roto las relaciones? Yo creo que para nuestra desgracia los dos líderes, el presidente del Gobierno y el último dirigente del Partido Popular, pues echan la culpa el uno al otro, ¿no? Lo cual pues nos genera una situación de una cierta intranquilidad, hasta tal punto que la situación es tan preocupante
que los más conscientes de ello son los propios magistrados que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, que se han comprometido con hacer una mínima parte de lo que les tocaría en estos momentos, que es elegir a los 2 miembros del Tribunal Constitucional que deben ser renovados porque su mandato ya ha concluido. Yo espero que esto sea así, que se pueda renovar el Tribunal Constitucional. Espero que haya algún acuerdo. No me vale a mí esta situación de que con este PSOE no voy a llegar a ningún acuerdo, porque mañana, cuando gobierne el Partido Popular, el PSOE dirá con este PP, y esto entonces va a ser una solución eterna, una situación eterna sin solución. Es decir, la Constitución no podrá cumplirse. Y yo creo, con toda sinceridad, que hay que buscar fórmulas para cumplir con la Constitución. Yo creo que, por ejemplo, entre los socialistas hay una alergia muy fuerte a que los jueces elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Pero nadie se ha puesto a hacer números de qué es lo que pasaría si los jueces votan a 1, votan a 2, votan a 3, votan a 4, votan a 5, y yo creo que si todo el mundo hiciera esos números, descubriría que probablemente el dar un mayor protagonismo a los jueces, ahora ya los jueces escogen una lista de 50 miembros entre los que luego el gobierno y los partidos negocian los 20, pues probablemente resolviera la situación. Pero en todo caso, más vale el peor de los acuerdos que el mejor de los pleitos. Pues a este respecto tenemos que decir que las encuestas se siguen sucediendo en los medios de comunicación. Hoy en una de ellas se preguntaba a los populares realmente qué pensaban, ¿no?, de toda esta historia, de esta situación, y los votantes del PP sí que respaldaban la ruptura de las negociaciones con el Gobierno por la renovación del Poder Judicial. Conclusión exacta, 8 de cada 10 votantes del PP creen que Feijóo hace lo correcto. Juan Carlos. Yo diría lo primero, un viejo principio: si tu adversario se equivoca, no le distraigas. En este particular partido de incumplimiento de respeto a la Constitución, me permito recordar que los 2 estados de excepción se declararon inconstitucionales, precisamente porque no se optó por la fórmula correcta, con lo cual eso sería más prudente. Y segundo, voy a citar a un clásico, Felipe González, que el otro día dijo, y me parece correctísima la frase, que toda organización política, todo partido tiene derecho a cambiar las leyes, pero no a incumplirlas. Vamos a ver, yo ahora no sé si es incumplimiento o no. Con la legislación vigente sobre sedición, el Gobierno lo que hizo fue indultar, que es otra forma de corregir o desautorizar a quien había emitido esa sentencia. Y segundo, habrá cosas que la culpa se reparta al 50% e incluso un trozo más para el Partido Popular. Pero ¿por qué no está pudiendo nombrar el Consejo General del Poder Judicial todas las vacantes en el Tribunal Supremo, en todos los tribunales superiores de justicia y en todos los demás estamentos? Porque decidió por su cuenta y riesgo el actual Gobierno que mientras estuviesen en funciones no podían hacer nombramientos. Y ahora les dice, no, podéis hacer nombramientos, los que yo quiero, los del Constitucional, eso sí, los demás no. Me parece que es una situación francamente complicada de defender y que se puede explicar como he intentado en muy poco tiempo. Añadido eso, soy el primero en desear un acuerdo, pero también reconozco que la credibilidad de las partes es la que es. Cuando alguien ha asegurado en muchas ocasiones, 1, no voy a pactar con Podemos, 2, nunca haré acuerdos con Bildu, 3, es que yo tengo mis reservas y sobre todo no tengo por qué dudar que se dijo o les dijeron a quienes estaban por parte del Partido Popular, la sedición queda a un lado. Y sale en pleno debate de presupuestos, que anda que no es impertinente, dícese de lo que no es pertinente la señora ministra, a decir, lo de la sedición lo tenemos en marcha. Oiga, como para no dudar. Dijo que era un compromiso personal de Pedro Sánchez. ¿De los de cuando era Pedro Sánchez o cuando es presidente del Gobierno? Porque yo también aquí me dejó perplejo. Sí, Juan Carlos, lo ha dicho Octavio. Sí, yo creo que cuando se llega a acuerdos es porque el Partido Socialista está en la oposición, lo cual no es bueno, porque parece que existe un mayor compromiso institucional o con el espíritu de la Constitución por parte del PSOE que del PP, y esto no debe ser. Deben tener todos el mismo compromiso con las instituciones. Y siempre, yo he estado solamente una vez en mi vida en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y me tocó estar después de perder las elecciones de 2011. Y en aquel momento, en los breves meses que estuve, en el año 2012, pactamos el Consejo General del Poder Judicial, y en aquel momento el ministro de Justicia del presidente Rajoy había anunciado una reforma de la ley del aborto que nos había dejado a todos temblando. En aquel momento, bueno, luego la reforma acabó con el ministro, pero quiero decir, supeditar el cumplimiento de lo que dice la Constitución con las leyes que aprueba cada gobierno me parece muy injusto. Venga, pues vamos a seguir avanzando con un ejemplo muy breve, por favor, Juan brevísimo. Carlos.
Yo sufrí. Que tenemos ahí más. Mi propuesta de reforma laboral fue finalmente declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque no había ni razones de urgencia ni de necesidad. ¿Cuántos reales decretos hizo los anteriores gobiernos y cuántos lleva este? Nada más una pregunta. Pues vamos a hablar ahora de un asunto que es sobrecogedor. A todo el mundo nos ha supuesto pues mucho dolor, ¿no? Y también mucha empatía con el padre. Un minuto de silencio se ha guardado hoy en Gijón en memoria de Olivia. La madre detenida como presunta autora de la muerte está en prisión comunicada y sin fianza. La progenitora acabó supuestamente con la vida de la menor tras conocer que el padre había obtenido la custodia completa. Esta mañana en el Congreso, la muerte de Olivia ha sido parte del debate. Una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre. Una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero, porque salir a denunciarlo sería reconocer que se ha equivocado. Sería reconocer que la violencia no tiene género. Dejen de enfrentar a las víctimas. Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Me parece que los niños que mueren a manos de sus madres pues valen menos para el gobierno que los niños que mueren a manos de sus padres. Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Pues sí que ha llamado la atención que han tenido que pasar casi 3 días para que la ministra de Igualdad no condenara este presunto asesinato. Tampoco haya utilizado los términos de violencia vicaria, que sí que lo habría hecho en unas circunstancias parecidas. Voy a compensar que a lo mejor mi anterior intervención ha sido muy extensa. Violencia vicaria. Datos estadísticos del Ministerio de Justicia del año anterior. ¿Cuántos padres y cuántas madres han cometido este tipo de asesinatos? 50. ¿Cuál es el reparto? 26 mujeres, 24 hombres. Yo me gustaría que en este tema no se demonice a todos los hombres, ni a todas las mujeres, ni a nadie. Hay hombres buenos y hombres malos, hay mujeres buenas y mujeres malos, hay buenos padres y malos padres. Pero no que empecemos a creer, hablaba esta señora de enfrentar. Bueno, no enfrentemos a las víctimas, pero no tampoco enfrentemos a la sociedad con este tema. Pero mira lo que dijo el padre de Olivia, en pleno shock, sabiendo que había perdido a su hija y que había soportado 26 de tener la custodia. Y 26 denuncias sí, que se demostraron falsas. Pero no, a lo que te voy. Dijo delante de todos los medios, por favor, esto no es un tema de género, ni de hombres ni de mujeres. Totalmente de acuerdo. Octavio. Bueno, yo creo que la mayor parte de los delitos en España los cometen los hombres y la mayor parte de las víctimas, sobre todo de las agresiones sexuales, son las mujeres. Y esto es una evidencia. No he venido provisto de las estadísticas porque en el caso de que aparezca un asesinato, pues sea por violencia vicaria o por la razón que sea, por demencia o por tal, pues es que se te faltan las palabras, ¿no? En este sentido, a mí me parece razonable que se intente dar un plus de seguridad a esas mujeres que se sienten más, digámoslo así, disminuidas en su protección por la evidencia de los hechos. Y dicho esto, este tipo de situaciones ya tienen un claro consenso de tramitación en el Código Penal. Esta persona estará en la cárcel de por vida, tendrá una previsión permanente no revisable y no creo que haya, a lo mejor dentro de 40 años se ha convertido ha profesado religión y se ha convertido en una excelente persona y se ha arrepentido de todos sus pecados, pero yo creo que no hay ninguna duda de la repugnancia que nos produce un hecho tan bárbaro y tan criminal. Venga, pues vamos ya con nuestra invitada, Inmaculada Sierra, la responsable de las residencias de mayores en la Diputación Provincial. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a vosotros. Ahora mismo, ¿cuántas plazas libres hay en las residencias que dependen de vosotros? ¿Plazas libres? Sí. Bueno, plazas sin ocupar, sí, que sería diferente, 192. Pero plazas libres no es exactamente el mismo número. Nosotros tenemos 792 plazas públicas en nuestras residencias y en este momento están ocupadas 600, lo cual no quiere decir que todas las libres estén vacantes para unas personas que están en una lista de espera, sino que obviamente hay una lista de espera, pero hay otras circunstancias que nos obligan o que nos hacen pensar que es prudente mantener esas plazas sin ocupar. Esto nos lo ha enseñado muy bien la pandemia. No podríamos haber atendido de la manera en la que lo hicimos
a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que hemos tenido a nuestros residentes, si hubiéramos tenido las residencias completamente llenas, eso es un dato importante que además la Junta de Castilla y León ratificó después con sus normativas, obligándonos a tener un mínimo de un 5% de plazas libres por si acaso se producía una situación de emergencia como la que habíamos vivido, y porque además en nuestras residencias estamos realizando en este momento obras para adaptarlas a las nuevas normativas, a los nuevos modelos residenciales con unidades de convivencia que no nos permiten tener todas las plazas ocupadas, porque tenemos que mover a los residentes pues con cierto orden y concierto. Vale, pero entonces, bueno, para mí libre y no ocupado es parecido, lo has explicado bien, pero de esas 192, ¿cuántas estarían disponibles para cualquier burgalés que lo necesite? A ver, de esas 192 están disponibles, como siempre, todas las que los burgaleses en una lista de espera que hay a tal efecto las necesiten. ¿Y cuántos hay en lista de espera, perdona? Pues en lista de espera hay aproximadamente unas 300 personas, 350 en toda la provincia de Burgos, ¿vale? Eso no quiere decir que todas esas personas necesiten una residencia, sino que tienen una petición hecha, pero hay muchísimas diferencias respecto a unas personas y otras. Lo que sí que te puedo decir es que cualquier burgalés que realmente necesite una plaza de emergencia la tiene desde mañana mismo. Eso es lo que podemos decir para garantizar a todos los burgaleses que estén tranquilos. Es decir, no es lo mismo una persona que necesita una residencia pero que está en un entorno familiar adecuado o que tiene otro tipo de recursos, que una persona que de pronto tiene una circunstancia personal, la que fuere, que se ve en la calle o que tiene una vivienda inaccesible o en malas condiciones o que no tiene recursos económicos, que tiene una situación de emergencia y que eso es una emergencia social. En ese momento se ponen en marcha todos los mecanismos para asegurarle su plaza. ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser merecedor de una plaza de emergencia? Bueno, a ver, cada uno de emergencia, eso lo tiene que valorar obviamente la trabajadora social, el informe de salud del médico. Hay muchísimas cosas, muchísimos inconvenientes que puede tener esa persona. No te puedo decir exactamente, las personas que tengan esta y esta circunstancia tendrían derecho a una plaza garantizada, porque cada uno es un mundo. Sin ir más lejos, hace poquito nos llamó el alcalde de un municipio de la provincia y nos dijo: tenemos un problema con un vecino que no tiene dónde ir, su casa está en muy malas condiciones y no sabemos qué hacer con él, le van a operar, va a tener una intervención quirúrgica y no tiene dónde quedarse para poderse recuperar de esa intervención, ¿no? En el momento en el que se recupere podría volver quizá a su casa si esa casa cumpliera con los requisitos y demás. Inmediatamente se buscó el recurso y una vez contactado con el señor no quiso la plaza. Entonces, bueno, pues se avisó al alcalde de ese municipio y se le dijo: no, este señor no quiere la plaza porque ha encontrado otra opción. Quiero decir, cualquiera que lo necesite realmente sabe que tiene esa plaza y lo puede hacer poniéndolo en conocimiento, obviamente, pues del alcalde de su pueblo, pero si no del trabajador social que le corresponda. Pero haciendo un cálculo, a raíz de las cifras que tú nos acabas de dar, creo que hay más personas en lista de espera que plazas no ocupadas, ¿no? Sí. ¿Y ese excedente? Bueno, a ver, es que eso no significa que si hay... No quiero dar la sensación de que sea malo, Rafa, pero llama la atención. No, pero no es llamar la atención, quiero decir, de esas 300 personas que están en una lista de espera, cada una tiene unas circunstancias completamente diferentes. Entonces, puede ser que una persona que hoy mismo se apunte en esa lista de espera, si tiene una serie de puntuación por sus requisitos, mañana se ponga el primero de la lista y tenga su ingreso en esa residencia. Hay muchas personas que se apuntan a una residencia porque además no conocen que existen otras opciones, que quizá tengan un recurso más adecuado a sus necesidades, ¿no? Sé que tiro mucho de llamadas que me hacen, ¿no? Pero esta misma mañana me ha llamado una persona de 63 años de un municipio de mi comarca diciéndome que quería ingresar en una residencia porque su hermana había establecido que necesitaba estar allí pues porque no estaba bien atendido, etcétera, etcétera. Y yo le he dicho, pero a ver,
Si eres joven, estás físicamente perfecto, tienes todas tus capacidades físicas en perfecto orden, ¿cuál es el sentido de ingresar en una residencia a una persona joven que se va a encontrar en un medio pues de personas mayores y de personas dependientes y de personas pues que no le van a poder dar ese aporte de vitalidad que todavía esta persona tiene? Lo has explicado a la perfección, Inmaculada, pero también hay un tema que creo que nos preocupa mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay personas que tienen que enfrentarse a este momento, que es duro, desde luego, y por ignorancia pues tampoco sabes muy bien cómo moverte, ¿no? ¿Cómo se costea la estancia en la residencia? Porque no todo el mundo tiene la misma renta. Obviamente. Bueno, mira, yo te puedo explicar. Primero, lo que hace falta para poder ingresar en una residencia de la Diputación sería que la persona que lo solicita tenga al menos 65 años. Y también podría ser personas que tuvieran al menos 60 y que hubieran estado, que sean discapacitados psíquicos en un grado leve o moderado. Ese sería uno de los principales requisitos. Además, debe ser natural de la provincia de Burgos y residente en un municipio de menos de 20.000 habitantes. No sirve ni Burgos, ni Miranda, ni Aranda. Tiene que ser la provincia de Burgos. Porque es de la Diputación. Porque es de la Diputación, claro. Y su ámbito competencial es la provincia para municipios de menos de 20.000 habitantes. Una vez dicho esto, tienen además el compromiso de aceptar las reglas de funcionamiento de los centros para permitir que todo funcione bien y además pues no tener enfermedades infecciosas o contagiosas, ¿no? Esos serían los requisitos. No tiene nada que ver con su renta, ¿de acuerdo? Lo mismo puede solicitar una persona que tenga una renta o un subsidio, una pensión de 1.500 euros, por hablar de un número, o que sea una pensión no contributiva, que cobre simplemente 400 euros, ¿no? 390, que es el caso de la mayoría de las personas que tenemos en nuestras residencias. Entonces, casualmente, hace unos días aprobamos los nuevos precios públicos de las residencias de la Diputación, precios que no han subido en los últimos años, y te puedo decir que el precio para válidos sería de 31,61 euros diarios, el precio para dependientes sería de 44,25, para grandes dependientes 50,58 y para plazas psicogeriátricas sería 59,10 euros. Precio por día. Ese es el precio aprobado, y el precio que los residentes pagarían sería como máximo el 90% de esta cantidad. ¿De acuerdo? Eso no significa que todos los residentes paguen el 90% de la cantidad, sino que ese sería el máximo. ¿No puede pagar el 90% de esa cantidad, la mayoría? La mayoría no lo pueden pagar. Entonces, lo que sí que hacen es pagar y poner su patrimonio, su renta, ¿de acuerdo? Sus ingresos mensuales a disposición hasta donde lleguen, y siempre con un 20% que sería para sus gastos personales. Es decir, de una pensión de 400 euros, esa persona pagaría sus 400 euros menos el 20% que estaría destinado a sus gastos personales, y un poquito más en el caso de que esa persona además pudiera salir de la residencia y tuviera pues cierta independencia. Quiero decir que obviamente las residencias de la Diputación son claramente deficitarias en cuanto a dinero. Obviamente están dando un servicio a los residentes de nuestra provincia excepcional, creo. Bien, pero la persona que no tiene recursos, pero que sí que tiene bienes, ¿lo paga de otra manera? A ver, siempre se tiene en cuenta para calcular el importe... Quiero decir liquidez. Sí. Siempre se tiene en cuenta para pagar el importe que tiene que pagar o que tiene que abonar su renta calculada en el año anterior y su patrimonio. Pero vamos, si no tiene liquidez, pues lo que tiene que hacer es un compromiso de cuando ese patrimonio se venda, pues satisfacer las deudas que haya podido contraer con la institución. O sea que de alguna manera uno se compromete con sus escrituras, ¿no? Efectivamente. De su propia vivienda. Eso es. Sí, hacerse cargo con el paso de los años. Eso es. En el momento que se venda, imaginemos que tiene una vivienda en propiedad que cuesta 100.000 euros,
y ha dejado a deber, por decirlo de alguna forma, 20.000 a la institución, pues en el momento en que los herederos o quien fuera vendieran esa propiedad, deberían satisfacer esta deuda. Pues estamos aprendiendo mucho contigo esta noche, ¿eh? Juan Carlos oía y Fabio, no sé qué de los dos estaba hablando en bajo. No, brevísimo, porque ciertamente lo ha explicado magníficamente bien Inmaculada, y que ha habido alguna práctica también fraudulenta, también se puede contar. Familias que han decidido antes de ingresar en una residencia o hacer la solicitud, lo que yo llamo el desplumado, que es cambiar toda la titularidad de los patrimonios, etcétera, lo cual me parece un acto claramente deshonesto y lesivo para el conjunto de las personas que realmente tienen esa necesidad, que realmente no tienen patrimonio. Eso es muy triste, pero es una práctica bastante habitual. Sí, es verdad, es verdad. Claro, y os habéis encontrado muchos casos de esos. Bueno, a ver, no es que nos estemos encontrando muchos casos de esos, pero sí, es cierto, y además, incluso en el caso de que no se hiciera, hay mucha gente que reacia e incluso te dice, no, pero es que claro, mi padre va a tener que vender su casa para poder pagar la residencia. Y dices, pues probablemente, pero claro, quiero decir, los recursos públicos están para lo que están, es decir, para atender a todo el mundo a nivel, pero pues dependiendo de sus, efectivamente, dependiendo de sus capacidades, ¿no? Una pregunta que quiero trasladar a la mesa es, ¿hay que cambiar el modelo de residencias que en la actualidad, teniendo en cuenta que cada vez la gente es más longeva, vive más años y esta estructura está hecha para otra realidad diferente que la que vivimos en la actualidad, Octavio? Bueno, totalmente, hay que cambiarlo, pero que además este es un modelo que nunca nos ha venido bien a nosotros. O sea, en la provincia de Burgos hay 1.100 núcleos de población y no va a haber 1.100 residencias nunca. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mucha gente que, como la gente tiene la manía de querer seguir viviendo donde vive, porque nadie aquí se ha planteado lo que hizo aquel dictador rumano Ceausescu, que es demoler los pueblos y hacer agrupaciones de pueblos, pues tenemos que buscar una forma de organizar los servicios que permita pues, prestar servicios como la comida, la lavandería, la compañía, el recreo, de forma más descentralizada. Yo tengo un familiar en una residencia aquí en Burgos, no de la Diputación Provincial. Bueno, puedo entender que la Diputación hace lo que hace. Me da la sensación de que, como es una política que le cuesta dinero, es un poco cicatera con los recursos que destina a la misma, porque la verdad es que esto de las cifras de 300 personas en lista de espera y 190 plazas vacantes, pues seguro que tiene toda la magnífica explicación que nos ha dado la responsable, pero también le viene bien económicamente a la Diputación, porque tener 190 plazas vacantes es tener 190 plazas no deficitarias. En ese sentido, yo animaría a la próxima representación de la Diputación Provincial a que ponga en marcha un programa que combine servicios volantes de ayuda a domicilio, etcétera, y que haga que la gente se empiece a convencer de que ingresar en una residencia es la última solución. El familiar que yo tengo en una residencia ingresó hace 4 años porque se rompió primero la rodilla y luego el fémur y entró en una situación en la que le era imposible mantenerse en su vivienda habitual. Yo creo que llevar a la gente a una residencia debe ser la última opción. Y mucha de la gente que entra en una residencia lo hace por miedo a invalidar. Juan Carlos, 20 segundos. Menos. Por favor. Es durísimo tener que ingresar a un familiar, en este caso a mi madre, en una residencia. Hay un límite. Ni las residencias pueden ser hospitales, ni los hospitales pueden ser residencias. Y 3, y acabo. Hay recursos que pueden ayudar y permitir, poco conocidos, la teleasistencia, asistencia domiciliaria, servicios de compañía, que ojalá se prodigasen más, en una provincia evidentemente compleja, como bien definido. Y lo más importante, no sé si estás de acuerdo conmigo, Inma, pero mejor que en su casa uno no está, ¿verdad? Obviamente. Pero muy bien cuidado que estés. Obviamente. En una residencia. Al hilo un poco de lo que les has preguntado a los contertulios, por supuesto que una política social diferente es necesaria, un nuevo modelo residencial es necesario. Sí que me permito pensar que ese calificativo de cicatera, la política social que está llevando a cabo la Diputación, es un poco un atrevimiento si no se conoce bien esa política social, porque la Diputación está empleando 23 millones de euros solamente en el mantenimiento de sus residencias, y el mantenimiento de esas 192 plazas a mayores tampoco sería un importe excesivamente importante como para, si eso fuera necesario, no hacerlo. Eso en principio. Y lo segundo, aparte, ya hay otras políticas volantes
como la de ayuda a domicilio, en la que la Diputación también está empleando 7 millones de euros, atendiendo con 350 trabajadoras. ¿Que recibe de la Junta? No. Recibe de la Junta, obviamente, pero de esos 23 millones de euros de los que estamos hablando de las residencias, solamente recibe 950.000 euros. Es decir, la aportación de la Diputación Provincial en este sentido es de casi 17 millones si descontamos el pago de la dependencia de la residencia y las aportaciones de los usuarios. Pues vamos a cambiar de asunto porque, bueno, no del todo, porque hablábamos de las residencias y lo que tienen que reinventarse después de la pandemia, pues a eso vamos, porque tras el parón de contagios de COVID en septiembre, los últimos datos reflejan que se ha pasado de 800 a 1.900 casos por cada 100.000 habitantes en España. Se teme que estemos ante una octava ola. Hablamos de ello con el inmunólogo castellano-leonés Alfredo Corel. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos saludas, creo, desde Alicante, ¿no, Alfredo? Efectivamente, estoy en este momento haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Alicante. Venga, pues sabemos que estás trabajando mucho y cada vez con más reconocimientos, de eso lo haremos después, pero vamos a ese temor que tenemos mucho, ¿no? ¿Posibilidad de una octava ola, Alfredo? Bueno, ya estamos en ella probablemente. En Estados Unidos ha habido un incremento de casos bastante claro y en Europa, sobre todo en países como Alemania, ya ha habido también un incremento importante. Aquí estamos en un incremento semanal con respecto a las semanas anteriores de casi un 10% y de hecho, como bien has dicho, la incidencia acumulada ya ha superado los 220 puntos, que la teníamos en 100 y poco hasta hace apenas una semana, o sea que estamos subiendo claramente. ¿A qué hay que tener más temor, si es que hay que tener temor a algo? ¿A que suban los contagios o a las nuevas variantes? Bueno, lógicamente estamos en época de otoño-invierno, con lo cual hacemos más vida interior y lógicamente esto hace que tengamos más contactos sociales y esto va a aumentar la tasa de contagios. Al aumentar mucho la tasa de contagios, en definitiva van a poder aumentar un poquito los ingresos hospitalarios, que ya han superado un 7% de las camas totales, y las UCIs, que las teníamos por debajo del 1,5%, pues han vuelto a subir, a repuntar un poco a un 2%. No son números alarmantes, pero hay que intentar minimizar los contagios para que esto no se dispare. O sea, es una cuestión de estadística, ¿no? De probabilidad. Cuanto más contagios haya, finalmente aumentarán ingresos y aumentarán UCIs. Y en esta tasa alta de contagios lo que me has preguntado tiene mucho que ver. Y es que hay nuevas variantes que se transmiten hasta un 11% más que las anteriores. De hecho, está empezando a circular una ya en nuestro medio, en Europa, que en España es apenas un 4% todavía, que es un subtipo de Omicron, pero que ya en algunos países supera el 15 y el 20% de los casos y que probablemente será la predominante en 1 o 2 semanas más. Sí que hay opciones de nuevas variantes y la pregunta es obvia, Alfredo. ¿Nueva variante, nuevo síntoma que no tenemos detectado? Sí, esta nueva variante aparece con una sintomatología rara que no era muy frecuente en las anteriores, ¿no? Como por ejemplo la afonía, la taquicardia y la pérdida de apetito. Son 3 síntomas que no eran nada frecuentes en las anteriores. Es un subtipo de Omicron desde el punto de vista de las mutaciones. Tiene 7 cambios con respecto a la anterior de Omicron. Y desde el punto de vista inmunitario, no deberíamos llamarla Omicron, pues porque se escapa a las defensas, tanto si estamos vacunados como si hemos pasado a Omicron. Esas defensas no nos van a detener completamente esta nueva variante, pero sí que van a producir, en la mayor parte de los casos, que nadie se asuste, un cuadro pues, tipo catarral de 3 o 4 días. Hombre, hay que decir, no estás de acuerdo conmigo, que Omicron fue la reina, ¿no?, del contagio. Yo creo que todo el mundo que no estaba contagiado todavía en julio de este año terminó haciéndolo. Por el tiempo, que es lo que tú decías antes, ¿se prevé que haya una variante tan contagiosa como esta que ya pasamos, o ya es más difícil por toda la inmunidad que hay? Pues mira, nos está sorprendiendo desde que apareció Omicron, la anterior variante que fue como muy potente y que contagió a mucha gente, te recuerdo, era Delta, que aquella el pico lo tuvimos en torno al verano del 2021, y esta primera Omicron llegó entre diciembre y enero. Entre diciembre del 21 y enero del 22 llegó la primera Omicron, y esas navidades pasadas fueron espectacular, ¿no?, el número de contagios, pero es que esta Omicron ha ido mutando, ha ido mejorando y lo ha hecho cada vez a una variante más infecciosa, aunque no más grave desde el punto de vista clínico, lo cual tenemos que seguir cruzando los dedos para que siga siendo así.
la nueva, y además rompió los esquemas, Rafa, porque hasta la aparición de Omicron, las posibilidades de reinfectarnos, si habíamos tenido una infección previa, las posibilidades de reinfectarnos eran prácticamente nulas. En cambio, con Omicron se rompió esta regla. De hecho, yo tuve Delta y luego he tenido Omicron en enero de este año, pero igual que yo, mucha gente ha tenido hasta 3 infecciones y teniendo Omicron en enero han tenido Omicron 5, la BA5, que es la que está ahora, la han tenido hace una semana. Quiere decir que esto ya se ha roto. Esto de que no nos reinfectamos, ahora mismo con este tipo de cambios del virus, está siendo muy frecuente. Lo bueno es que, como te digo, no es más grave y como tenemos inmunidad de base que antes no teníamos, pues los síntomas en 3-4 días los toreamos y mejoramos de un modo bastante rápido. Pero parece que esto va a ser así, porque la BQ1, que es la que es como se llama la nueva, la BQ1.1, se salta las defensas de las que hemos generado por Omicron. Es decir, que personas que han tenido Omicron hace un mes pueden tener dentro de un mes esta nueva variante. Estamos ante un nuevo término que supongo que conocerás, que se llama tripledemia, ¿no? Porque tenemos varias pandemias en una. Sí, efectivamente, hay varias pandemias en una y bueno, ahora además nos llega también la temporada de la gripe, con lo cual una gripe que hemos tenido muy suavecita en los años anteriores, porque hemos estado manteniendo distancias, hemos estado usando mascarillas en interiores, en exteriores, hemos cuidado muchísimo esta higiene para disminuir el coronavirus, pero eso ayudó a que se disminuyera muchísimo la gripe. Y además, de hecho, se cancelaron muchísimos viajes internacionales, con lo cual los virus circulaban menos. Pero ahora que todo esto se está restableciendo, pues lógicamente van a volver a circular todos los virus y vamos a tener un invierno de infecciones respiratorias probablemente complicado. Así que hay que cuidarse, sobre todo las personas vulnerables, cuidarse y no sacar la mascarilla del bolso o de la chaqueta. Te haremos caso. Por cierto, antes de terminar, no quería despedirte sin comentar algo que hace unos días denunciabas haber sido víctima de un ataque homófobo en tu propia facultad. ¿Qué pasó exactamente, Alfredo? Pues mira, aparecieron el lunes de la semana pasada en los tablones de una de las plantas que está fundamentalmente dedicada a clases, donde se imparten las clases, tanto de medicina como de enfermería. Aparecieron unos carteles invitando a una conferencia supuestamente impartida por mí, que el título era "El coito anal es muy saludable", algo así. Esto pasaba, ya te digo, el lunes pasado, no sé exactamente qué día era, me avisan a mí en torno a las 2 de la tarde, y es 1 o 2 carteles y se retiran por el personal del centro. Pero es que a las 4 casi de la tarde me vuelven a llamar unos estudiantes para decirme que se han vuelto a poner este tipo de carteles otra vez en la misma planta, en la misma zona, en tres tablones, en vez de en 1, en 3. Y les pedí por favor que los retiraran y los dejaran en la conserjería a mi nombre, y bueno, pues eso es lo que se hizo. A partir de ahí, pues lo denuncié en la comisaría de policía y yo ese lunes ni siquiera estaba en Valladolid, estaba de camino aquí a Alicante, y aquí lo denuncié ese mismo día. Y luego pues el martes lo hice público en las redes sociales, porque lo que necesito es algún indicio, alguna prueba de quién haya podido ser. Ya se ha repetido esto, Rafa, porque con un sistema parecido, no exactamente igual, ya pusieron unos carteles en el año 2018 en 3 ocasiones. Inundaron, en la otra ocasión fue inundar la facultad de unas octavillas que ponía Corel, Maricón y Socialista en el suelo, desde los ascensores hasta mi despacho, por las escaleras. Y bueno, pues aquello el equipo de limpieza y los conserjes lo retiraban y yo no me enteré tarde. Yo en directo no lo vi, me enteré pues cuando ya han pasado unos días, pero bueno, la policía lo investigó y no encontraron a los responsables de esto, y a mí lo que me gustaría es saber quién ha sido esta persona que ha cometido este delito de odio. Escuchándote hablar decía que mala es la ignorancia, ¿no? Y peor el aburrimiento. Pero bueno, quiero despedirte con una sonrisa, una buena noticia. La agencia de calidad ANECA te ha reconocido el 5º Sesenio de Investigación, un reconocimiento más que te proporciona 30 años después. Sí, nosotros cada 6 años cada 5 años tenemos que revalidar nuestros méritos en la docencia y cada 6 años los méritos en la investigación. Y he de decir que el reconocimiento de los méritos de investigación es durísimo. Hay que presentar un resumen de lo que has hecho en esos 6 años y un comité técnico lo estudia con mucho detenimiento y bueno, pues es muy importante que te lo concedan, porque el sueldo no te aumenta mucho, pero es un poco el reconocimiento de que estás teniendo una carrera profesional, y como ya es el 5º,
Pues eso significa que al menos me han validado 30 años, 5 por 6, 30 años de investigación, así que la verdad es que estoy muy contento. Enhorabuena, Alfredo Corel, muchísimas gracias por participar en Noticias 8 edición Noche. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Pues finalizamos también nuestra mesa. Inmaculada Sierra, gracias por habernos dejado todo tan claro en cuestión de residencias de mayores. Volveremos a hacer nuestra temporada, que hay muchos interrogantes todavía. Gracias. Si cualquier ciudadano de la provincia tiene cualquier duda, estaremos encantados de atenderle tanto en el Departamento de Acción Social de la Diputación como en su CEAS correspondiente. Dicho queda. Y también a nuestros colaboradores de hoy en la mesa, Juan Carlos Aparicio y Teo Granado. Mil gracias por vuestra participación. Hasta la próxima. Hacemos una brevísima pausa, vemos juntos estos anuncios. De la vuelta vemos cómo ha sido la vuelta a Burgos desde Gran Canaria del Burgos Club de Fútbol, con ese orgullo que nos han hecho tener desde el partido hasta ahora. Como ven, han recibido las peñas a la expedición del Burgos, líder de la segunda división, a su llegada esta tarde al Estadio Municipal de El Plantío. La alegría y las buenas caras han sido las protagonistas entre los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros de la expedición. Recordamos que en el encuentro de ayer en Gran Canaria consiguieron una victoria por 0-2 que les convierte en líderes de la categoría. Y un último apunte, el próximo 14 de noviembre esta casa estrenará un nuevo programa musical llamado Live la 8 On Tour, pero antes de ese día, mañana jueves, en la sala Andén 56, a partir de las 8:30 de la tarde tendrá lugar la fiesta de presentación con las actuaciones de Ana Maes, Laura Shadowplay y El Nido. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, están todos invitados. El eco del humo no se va, vivimos esperando pase algo ya. Y ya no nos marchamos. Este miércoles 2 de noviembre nos trae en lo deportivo que el Burgos, lo acaban de ver, tras su paso por Gran Canaria, se ha colocado líder en su categoría. Y en lo político sigue el rifirrafe entre PSOE y PP por la no renovación del Poder Judicial. Cuca Gamarra pide a Sánchez que no rebaje las penas del delito de sedición y Sánchez responde que el PP cumpla con la Constitución. Descansen, nos vemos mañana a las 10. Buenas noches. Adiós.